El metal, ese género del que muchos padres se quejan porque es solo ruido, o que monjas y curas tachan como creación del diablo. Esa música a la que inclusive expertos y críticos en el medio han catalogado como simplemente contaminación auditiva. Y aunque cada quien tiene derecho a una opinión y postura propia, lo que sí está mal es hablar sin conocer, sin entender y sin ponerse en los zapatos, o en este caso, las botas de las personas a las que se está criticando. Este género musical tiene una muy rica historia que la respalda. Sentimientos, ideas, posturas y hasta han ayudado a que idiomas y culturas antiguas sobrevivan a que el paso del tiempo no acabe con ellas. Y aunque tal vez muchos no crean lo que estoy a punto de decir, el metal ha tenido una gran influencia en la historia reciente del planeta. Y hoy veremos qué sería del mismo sin este género. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si el metal no hubiera existido? Historia del género. Recuerden que la idea de estos videos es solo entretener, no buscamos insultar o pues desacreditar a nadie, y muy seguramente se dirán muchas cosas con las cuales no estarás de acuerdo, pero te pedimos tener una mente abierta y que entiendas que simplemente buscamos crear conciencia y ayudar a los demás a comprender que el no entender una cosa no la vuelve automáticamente mala o merecedora de poca atención. Nos encantaría poder poner música de las bandas y géneros de los que hablaremos, pero pues por cuestiones de derechos de autor esto no será posible. Pero antes, un muy necesario contexto. La verdad es que así como con casi cualquier cosa que no sea del agrado pues de la mayoría del público, el metal tiene mucho tiempo sufriendo por la generalización y el pues señalamiento de pues incidentes aislados. El metal no es alabar a Satán o hacer sacrificios ni automutilación solo porque sí. Y aunque hayan algunos que pues participen y practiquen estas cosas, no son la regla, sino más bien la excepción. Además de que pues esta es una tendencia reciente, cuando históricamente podríamos señalar que los inicios de este estilo musical, de este género, vienen de por lo menos más de 50 años atrás. La década de los 60 representó el auge y creación de muchísimos estilos musicales. El jazz, el rock, el hip hop, la salsa y muchos otros más fueron algunos de los géneros que nacieron pues en estos años. Y al poco tiempo, la comercialización de estos hizo que si tuvieras un radio o un tocadiscos, fuera relativamente fácil el poder disfrutar pues, de dicha música. Pero esta misma comercialización también significó que ahora estas bandas pues pioneras ya no pudieran crear la música que quisieran, sino que tenían que seguir las reglas de cada disquera. Con el tiempo la innovación musical se fue estancando. Aquellos que le pagaban los cheques a los músicos solo estaban interesados en repetir el mismo estilo que les ha venido tanto tiempo llenando los bolsillos, desde el boom musical por lo menos de los 60s. Pero justamente debido a esto y a los levantamientos sociales de los 70s, el círculo musical independiente y clandestino comenzó a ganar cada vez más y mucha más fuerza. En países como Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto de Europa Occidental, los años 70 fueron muy tensionantes. Guerras, conflictos internos, la radicalización de los gobiernos, las crisis económicas y sociales y hasta cierto punto la imposición de ideologías hizo que muchos jóvenes de todas las edades crecieran con resentimiento, con rabia y con ganas de ser escuchados. Y pues muchos de estos jóvenes eran músicos, bien entrenados por cierto en instrumentos tradicionales de la cultura occidental como el piano, la guitarra, el violín, hasta inclusive el propio acordeón. Esta futura generación del rock y del metal comenzó a tomar las ideas de titanes como Led Zeppelin, los Rolling Stones, The Who y muchos otros más y empezaron a distorsionar estos sonidos, subiéndole el volumen a los amplificadores, acelerando la velocidad del rasgueo de las cuerdas y dándole un toque más oscuro a sus melodías. Y aunque esto parezca un acto de rebeldía, la verdad era más como un desahogo y una representación del mundo en el que mucha gente vivía. A lo largo de la historia, el arte ha mostrado de una forma muy efectiva la realidad que se vivía en cada periodo de tiempo. En la prehistoria los cavernícolas pintaban sus rituales y sus cacerías, ya que pues esto era todo para ellos. Los romanos y los griegos ilustraban sus glorias en batalla y tallaban cuerpos perfectos, ya que esto fue un periodo de tiempo donde el crecimiento del hombre y la búsqueda de la perfección era el ideal principal de la sociedad mediterránea. En la Edad Media toda ilustración de Dios era perfecta, mientras que si se pintaba al ser humano se le hacía imperfecto y deficiente.
ya que en esta época Dios lo era todo y el hombre venía de la caída de Roma y por consiguiente un borrón y cuenta nueva. En el Renacimiento, esa idea de buscar perfección vuelve y vemos como maestros como Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y las demás tortugas ninjas trajeron de vuelta esa idea de que el mundo merecía algo mejor de lo que tenían en ese momento. Y así, como estos ejemplos, pudo darse muchísimos, y el metal no era la excepción. Imagínense ser un trabajador de una fábrica en Manchester o en Berlín o en Detroit en los años 70. Entras a las 7 a.m. a trabajar y aún no ha amanecido. En tu espacio laboral solo ves fundidoras, calderas, metal, escuchas el rechinido del acero contra una sierra, ese clic del hierro contra el hierro. Todo está oscuro, vives levantando grandes cantidades de minerales para transformarlos en otras cosas y cuando tu turno se acaba por fin, ya el sol está cayendo. Vuelves a tu casa tal cual como saliste de ella, a oscuras. Aparte de esto, ves que la política no cambia, guerras sin sentido nacen en todo el mundo y no entiendes por qué tu trabajo cada vez es más exigente y los estándares sociales comunes pues te dictan que tu rol en la sociedad es trabajar para pues en 30 años terminar de pagar de una casa, mantener a tu familia, educar a tus hijos, ir a la iglesia, retirarte a una edad en la que ya no puedes disfrutar del mundo y esperar a tu muerte. Claro que había gente frustrada, claro que la gente quería un cambio, o por lo menos algunas personas querían ese cambio. Seguir ese patrón tradicional ya no era la respuesta, y de nuevo, para muchos, la música fue la respuesta. Uno de esos grupos que surgió de esta situación fue Black Sabbath, para muchos los padres como tal del metal. Su guitarrista, Tony Iommi, venía de una familia de trabajadores de acero y acordeonistas, pero Tony no solo se quedó con el acordeón, sino que le agarró un gran amor a la guitarra. Un día, trabajando en una fábrica de Birmingham, Inglaterra, Tony se distrajo y una cortadora de acero le rebanó la punta de 2 de sus dedos de la mano con la que tocaba la guitarra. Muchos médicos le dijeron a Tony que ya no volvería a tocar dicho instrumento. Pero Tony tuvo la idea de recubrirse los dedos cortados con varios tipos de materiales, y el rasgar de las cuerdas metálicas rechinando contra sus nuevos dedos le dio como nacimiento a este tan icónico sonido que tantos aman y que se volvió insignia del género. En los años 80, bandas como Def Leppard, Judas Priest, Metallica, Iron Maiden, Pantera y muchos más ayudaron a que el metal se hiciera bastante más reconocido, ganando pues hasta cierto punto más popularidad, representando la época dorada del metal. Pero entrando el nuevo milenio, los medios comenzaron a satanizar el género hasta el punto de que volvió a ser algo clandestino y tachado como pues música de rebeldes. Pero fue en ese momento, que muchos músicos afines al género se dieron cuenta que a finales de siglo el género pues se estaba volviendo justamente eso a lo que se oponían en sus inicios, algo comercial, algo producido en masa. Y por eso, movimientos nuevos en todo el mundo fueron naciendo de pues este nuevo comienzo del metal. En Noruega, Irlanda, Escocia, Alemania, Holanda, Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda y hasta en Mongolia, el género le inyectó vida a culturas antiguas que estaban casi muertas desde hace tiempo. En Irlanda y Escocia, el sonido fuerte de las guitarras eléctricas comenzaron a mezclarse con la suave y folclórica melodía celta y druida, trayendo de vuelta antiguos bailes y gritos de batalla de estas ya muertas sociedades. En los países nórdicos el black metal plasmó esa oscuridad y misterios de los antiguos vikingos, esa conexión con la naturaleza que tenían los antiguos escandinavos y el deseo de pues grandeza y honor. Muchas bandas hasta reconstruyen dialectos antiguos utilizando la base del islandés, el idioma más puro todavía en esa región. En Holanda y Alemania, la intención es volver a esas raíces germanas de tener una fuerte relación con la tierra, que años atrás había sido erradicada por sentimientos de superioridad y de esencia que pues no tiene mucho sentido. En Nueva Zelanda y Canadá, muchas bandas aprenden y solo cantan en idiomas de antiguos pueblos ya casi desaparecidos por el colonialismo europeo, como por ejemplo el maori, el mismo que uno ve en Moana. Y en Mongolia están mezclando el género en cuestión con la antigua tradición de cantar con la garganta, creando un sonido realmente único. Hay una banda que se llama The Who que hace justamente esto, y muy pero muy recomendada, por cierto, link en la descripción. Pero bueno,
Todo lo que mencionamos anteriormente bajo la bandera del metal. Y esto es en el norte. Si nos vamos a Latinoamérica, este género ha agarrado muchísima fuerza desde los años 90, en especial en México, tercer país donde más se escucha el género, donde tal cual como pasó en los 70s en Gran Bretaña y en Estados Unidos, la gente se ha cansado de las mismas porquerías de siempre y se han pues resguardado en este género para sentirse aceptados, para ver que no están solos y para que por medio del metal poder expresar su inconformidad y crear comunidad. Incluso varias bandas en Brasil y otros países han incorporado esa idea de sonidos nativos con la fuerza del metal, tal cual lo hacen en el norte. Y ya para responder a la pregunta de qué pasaría si el metal no se hubiese inventado. Bueno, tal vez muchos jóvenes no hubiesen buscado salir de ese mundo conforme en que todo el mundo es simplemente un engranaje dentro de una maquinaria nacional. Se hubiesen acomodado a esa vida dictada por un gobierno que no se preocupa por la gente. Muchas culturas habrían desaparecido. No apreciaríamos nuestro pasado de una forma eficiente y muchas cosas más. Al final de cuentas, así como muchos otros géneros, el metal es una pasión, es un amor de millones. Y aunque entendamos su historia, comprendamos de dónde salió y todo esto, si a uno no le gusta el género, si uno no ha estado en un concierto donde pues se sienta el calor, las ganas de cabecear y de querer irse en contra del mundo, pues no se podrá entender realmente de qué trata esta música. Mi amigo. Si les gustó este tipo de video y quisieran que hiciera más de otros géneros musicales, no duden, por favor, no duden en comentármelo. Si son nuevos en el canal, pues les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban para que puedan disfrutar de mucho, pero mucho más contenido tal cual como este. Si ya tienes tiempo en el canal y pues quieres apoyarme de una forma mucho más directa, puedes hacerlo donando en Patreon. Patreon es una plataforma donde por $1 en adelante al mes podrás hablar directamente conmigo, sugerirme temas para pues otros videos y ver los trabajos con 3 días de anticipación, es decir, los viernes en vez de los lunes. Si no tienes la comodidad económica, no te preocupes, claro que lo entiendo. Sigue diciéndole a todo el mundo que se suscriba, compartiendo al canal con todo el mundo y pues de esta forma así podemos seguir creciendo como comunidad. Sin más que agregar, yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.